es el síndrome de Sjögren. Voy a compartir la pantalla. Bueno, digo. Muy bien. Nosotros nos preguntaremos por qué estamos viendo el síndrome de Sjögren. Realmente para el cirujano dentista es muy importante, ya que tiene manifestaciones orales porque hay una baja en la producción de saliva. Entonces el cirujano dentista tiene que ver que este paciente va a ser muy susceptible a todo lo que implica la reducción de saliva. Entonces empezaremos diciendo que el síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica autoinmune. Entonces se encuentra dentro del grupo de enfermedades con problemas inmunológicos. ¿Qué está afectando este síndrome? Está afectando las glándulas exócrinas, principalmente las salivales y las lagrimales. Este síndrome fue descrito en 1933 por el oftalmólogo sueco Henrik Sjögren. Él describió en 19 mujeres que presentaban queratoconjuntivitis seca. Además, presentaban la boca seca, pero en este caso también se estaban combinando con otra enfermedad autoinmune que es la artritis reumatoide. Entonces, vamos a encontrar más adelante que el síndrome de Sjögren se puede presentar como tal, solo, o puede estar asociado con otras enfermedades inmunológicas. Entonces, esto fue escrito en el 33 y ya en el año 1960 se descubren los primeros anticuerpos relacionados con el síndrome de Sjögren. Si queremos ver la epidemiología, diremos que la prevalencia en la población general es de un 2 a un 5%. Algo que llama la atención es que es más frecuente en mujeres en una relación de 9 a 1. Generalmente se presentan entre la tercera y la quinta década de la vida. Entonces son mujeres que se encuentran en la edad menopáusica. Se asocia con este ciclo de vida. Entonces, como mencionábamos, el síndrome de Sjögren puede ser primario cuando se presenta solo o secundario cuando está asociado a artritis reumatoide, que es aproximadamente el 30% de los casos, pero también puede estar asociado al lupus eritematoso sistémico en un 10%. Dentro de esa etiología hay varios factores. Los más importantes es, como mencionamos, que es una enfermedad autoinmune. Están involucrados los linfocitos T en las glándulas y vamos a ver más adelante cómo estos linfocitos invaden el tejido glandular y lo destruyen. Y también está involucrado el factor estimulador de los linfocitos B. Algo que llama la atención es la apoptosis que se presenta. Y esto nos va a hacer que invadan las acinos glandulares y esto afecta ya la secreción de estas glándulas. También se ha visto que tiene enfocado un problema genético. Son los genes implicados, estos alotipos que aquí estamos viendo. Entonces son los dos factores. Sin embargo, actualmente se han hecho algunos estudios donde reflejan que para que esto se desencadene debe de haber previo algún factor viral o algún factor bacteriano que sea como el detonador de toda esta respuesta inmunológica. Muy bien, de manera simple podemos decir que el cuadro clínico del síndrome de Sjögren se caracteriza por la triada de xeroftalmia, o sea, está afectando los ojos, la secreción en los ojos, xerostomía, que es lo que nos incumbe a nosotros, y artritis, esta es la triada del síndrome de Sjögren. La xeroftalmia va a ocasionar fotofobia, o sea, el paciente le va a molestar la luz. Él refiere que hay una sensación que tiene arena en los ojos. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que este síndrome va a afectar la calidad de vida de los pacientes, porque no solo van a tener problemas en la visión, sino también en la boca, y vamos a ver que hay
mucha afectación sistémica. En este caso, además, va a haber prurito, queratoconjuntivitis, hiperemia de la conjuntiva y disminuye la agudeza visual. Esto es el efecto que se presenta por la xeroftalmia. Con detalle veremos la xerostomía y veremos cuál va a ser el tratamiento de esta y el cuadro vinculado a la artritis. Pero como mencioné, el cuadro clínico, aparte de afectar las glándulas exócrinas, también tiene un impacto en diversos sistemas del organismo. En el sistema respiratorio va a ocasionar sequedad de la mucosa nasal, lo que lleva a los pacientes a presentar epistaxis. También pueden presentar tos crónica. Muchos refieren disnea. En cuanto al gastrointestinal y hepático, refieren disfagia. Es que vamos a saber que al no tener saliva, pues les va a causar dificultad para masticar, para hablar, para deglutir, y esto lo refieren como disfagia. Hay una hipomotilidad intestinal y también se ha asociado a gastritis. En cuanto al músculo esquelético, los pacientes refieren mialgias, acompañados de artralgias. Si recuerdan, en la triada que mencionamos se manejaba la artritis. Eso es lo que nos está dando la artralgia. O sea, también presentan estos dolores articulares. En cuanto a los problemas hematológicos, cursan con leucopenia y anemia. De ahí que es importante, cuando vayamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, bueno, de rutina hacemos algunas pruebas preoperatorias, pero en este caso hay que hacer una valoración importante de las pruebas de tendencia hemorrágica en estos pacientes. En el aspecto neurológico puede haber neuropatía. También puede estar asociado a cálculos renales y algo que refieren con mucha frecuencia a los pacientes es fatiga. Se sienten cansados. Es importante mencionar que el síndrome de Sjögren cuenta con periodos de exacerbación y remisión. Como muchos de los problemas inmunológicos, vemos que hay momentos en que el paciente se encuentra estable y la sintomatología disminuye. Ahora, no quiere decir que todos los pacientes presenten todo. Hay algunos que presentan algunos de estas manifestaciones, el 30, el 40%, pero en general es lo que se ha asociado en los pacientes con síndrome de Sjögren. En el año 2002 se propusieron el Grupo de Consenso Europeo-Americano los criterios para el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Aquí estamos viendo en primer lugar los síntomas orales. Es muy importante porque vamos a ver que para el cirujano dentista una simple biopsia bucal nos puede llevar al diagnóstico de síndrome de Sjögren. Aquí vemos dentro de los orales una xerostomía que refiere a los pacientes por un periodo que sea superior a 3 meses. Entonces, cuando nosotros hacemos el interrogatorio, ahorita lo veremos, se le pregunta si ha sentido la boca seca en los últimos 3 meses. Otro dato que nos lleva a este aumento de la parótida es por lo que mencionaba. Como están invadidos los acinos glandulares, pues la parótida trata de compensar esta secreción y aumenta de tamaño. Entonces, el aumento de la parótida es recurrente. Y la necesidad constante de beber líquidos. El paciente requiere estarse hidratando constantemente. En cuanto a los síntomas oculares, la sensación de ojos secos también debe ser por un periodo superior a 3 meses. Ellos refieren arenilla en los ojos. En este caso se pueden utilizar lágrimas artificiales más de 3 veces al día para estar hidratando los ojos. ¿Cuánto tengo de gripa? En cuanto a los signos oculares, la prueba de Schirmer inferior o igual a 5 milímetros a los 5 minutos. Esta prueba consiste en colocar
una tira de papel filtro y se observa a los 5 minutos si ha avanzado 5 milímetros esta secreción. Si es inferior o igual a 5 milímetros, entonces ya estamos hablando de una prueba positiva para síndrome de Sjögren. Puntuación de 4 más en la tinción con rosa de Bengala. También es una tinción que se coloca en los ojos y posteriormente con una lámpara se observa a ver si hay algún grado de afectación. Esto lo hace el oftalmólogo. También otro dato es la alteración de las glándulas salivales, una prueba positiva a la cialografía con alteración difusa, y también es necesario que tomemos el flujo salival sin estimular. También se hace con una tira de papel filtro, se coloca 15 minutos y debe de subir 1.5 mililitros la producción. La gamografía parótida también nos está mostrando cuál es la condición de la glándula parótida. Podríamos decir que el auxiliar de diagnóstico más importante va a ser la biopsia salival. Esta biopsia se va a tomar de la mucosa del labio y nos va a referir una cialadenitis linfocítica. Más adelante vamos a ver de los criterios que marcan este congreso, que van a ser de 4 a 6 de los rubros que estamos manejando. En inmunología va a haber una prueba positiva a los anticuerpos anti-RO-SSA y anti-LA-SSB. Va a ser una prueba positiva. Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de síndrome de Sjögren, entonces tendremos que hacer las siguientes preguntas. ¿Ha presentado usted resequedad ocular por más de 3 meses? ¿Ha sentido sensación de arenilla en el ojo? ¿Ha utilizado sustituto lagrimal por más de 3 veces al día? Y vamos haciendo la referencia. En el número 2, los síntomas orales. ¿Ha tenido la boca seca diariamente por más de 3 meses? ¿Ha sentido tumefacción persistente o recurrente de las glándulas salivales mayores? O sea, que aumentan de tamaño. Esta tumefacción nos referimos al aumento de tamaño, sobre todo de la glándula parótida. ¿Requiere ingerir líquidos para tragar los alimentos secos? Esto de tragar, como son traducciones, viene siempre que hablan de degluciones, la traducción lo maneja como tragar, pero nos referimos a deglutir. ¿Requiere ingerir líquidos para deglutir los alimentos secos? En el número 3, los signos oculares. Las pruebas que mencionamos hace un momento, 3 de Schirmers y la rosa de Bengala. En el número 4, la histopatología de las glándulas salivales menores. Focos linfocíticos mayores a 1 en la biopsia de glándulas salivales menores. Vamos a ver en la histopatología que hay un infiltrado linfocítico y esto nos está mostrando ya un diagnóstico de síndrome de Sjögren. En la función salival ya mencionamos la cialometría, la cialografía parótida y la gamografía salival. Y la presencia de anticuerpos que ya habíamos mencionado, pero aquí se agrega la presencia del factor reumatoide. El factor reumatoide va a ser positivo. Como recuerdan, mencionábamos que el 30% de los pacientes con síndrome de Sjögren se encuentran asociados a artritis reumatoide. Entonces va a estar presente este indicador inmunológico. Entonces, los criterios para el síndrome de Sjögren primario van a ser la presencia de 4 ítems de los 6 que mencionamos. O sea, de estos 6, con 4 que salgan positivos, ya decimos que es síndrome de Sjögren. Pero debe de ser el ítem 4 y el 6 positivo, mientras el ítem 4 y 6, y vean cuál es el ítem 4, es el que se refiere a la histopatología. O sea que la histopatología de las glándulas salivales y la presencia de anticuerpos, podríamos decir que son los 2 parámetros más importantes de los 6 que estamos mencionando. Entonces dice, la presencia de 4 ítems de los 6 anteriores me van a mostrar síndrome de Sjögren, mientras el ítem 4 y 6 es positivo.
o puede ser la presencia de 3 de los 4 criterios objetivos, el 3, el 4, el 5 y el 6. El árbol de clasificación representa un procedimiento alternativo válido para la clasificación, aunque esto debería ser adecuadamente usado en epidemiología clínica. Cabe ahorita mencionar que muchos de los pacientes con Sjögren no son diagnosticados oportunamente. Hay un subregistro. Entonces, muchos tienen Sjögren y no han sido diagnosticados, hablando de aspectos epidemiológicos. Y en el síndrome de Sjögren secundario, recuerden que es cuando se encuentra asociado a alguna otra enfermedad inmunológica. En pacientes que presenten una enfermedad de tejido conectivo asociada, será la presencia del ítem 1 o 2, más algunos de los 3, 4 y 5. Recordemos el 1 y el 2. El 1 es de síntomas oculares y el 2 síntomas orales. Si recuerdan, forma parte de la tríada que mencionamos desde un inicio. Exclusiones de criterio. Es muy importante que este paciente no esté bajo tratamiento en radioterapia, no tenga infección de hepatitis C, no tenga el VIH positivo, en la etapa 4, o sea, el SIDA, no presente linfoma, no tenga sarcoidosis y no esté usando drogas anticolinérgicas. O sea, tenemos que excluir a estos pacientes porque nos pueden dar falsos resultados de lo que estamos evaluando. Pero sí es cierto que ahora sí nos vamos a las manifestaciones bucales. Como mencioné hace un momento, el paciente presenta serostomía, así lo refieren. Actualmente hacemos la separación de entre hiposialia y serostomía. Nos referimos a serostomía solamente cuando es la sensación subjetiva de sensación de sequedad en la boca. Yo ahorita estoy hablando y estoy sintiendo que mi boca se está secando porque estoy hablando constantemente. Por eso voy a requerir tomar un poco de agua. Esto es serostomía, la sensación de la boca seca. Es un síntoma subjetivo. Y la hiposialia ya es cuando realmente estamos con un papel de filtro midiendo la producción de saliva, o también sin tener estimulación, medir cuánta saliva se está produciendo. O sea, ya es una real disminución de saliva. Es un factor objetivo. Entonces, recordemos, si es algo objetivo que puedo medir, es la hiposialia o hiposalivación. Pero si es nada más la sensación de boca seca, eso es serostomía. Aunque en todos nuestros textos manejamos serostomía como la disminución de saliva, ¿sí? Se utiliza indistintamente. Muy bien, esta serostomía o hiposialia, o ambas, se asocian a alteraciones en la masticación. El paciente refiere dificultades masticatorias para deglutir, para hablar, y esto definitivamente nos lleva a al aumento en la sensibilidad de caries dental, caries cervical, muchos presentan caries radicular, y no solo eso, sino también aumenta la enfermedad periodontal de manera importante. Los labios de este paciente se encuentran secos, presenta dificultad para adaptación de las prótesis dentales, sobre todo las prótesis totales. Estos pacientes, debido al aumento en la susceptibilidad de caries y de enfermedad periodontal, pues también presentan alta pérdida dental, también presentan halitosis. Sabemos que la saliva tiene una función de autólisis, entonces esto nos lleva a una halitosis. También presentan erosión dental. Otras manifestaciones bucales en el síndrome de Sjögren, pues es la candidiasis bucal. Todos sabemos que la cándida es un habitante normal en boca, y cuando hay disminución en saliva o hay algo que altere esa homeostasis, entonces se presenta la candidiasis bucal. También puede haber mucositis y úlceras bucales, aumento de la glándula parótida, del tamaño de la glándula parótida, queilitis angular, que son estas grietas que se presentan,
la glándula parótida, pero también puede haber atrofia en la lengua. Entonces vamos a encontrar una lengua lisa, roja y brillante por esta atrofia papilar. Aquí observamos la glándula parótida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, presenta muchas manifestaciones bucales del paciente y todo esto, vuelvo a repetir, lo lleva a una disminución en su calidad de vida. Si nosotros observamos la biopsia de labio, observamos el infiltrado inflamatorio linfocítico. Esto es lo que va destruyendo el acino glandular y eso es lo que nos lleva a la disminución de la secreción. Entonces, si quisiéramos ver cuáles son los auxiliares de diagnóstico, aquí observamos que es la biopsia labial, el diagnóstico que se puede hacer de manera más rápida, más económica, solamente tomando una pequeña muestra de la mucosa del labio. Se toma una pequeña muestra y esto nos muestra lo que hace un momento mencioné, el infiltrado de linfocitos en los acinos glandulares. También pueden ser la cialografía, la cialometría, la prueba de Schimmer que ya mencionamos, la tinción con rosa de Bengala o fluoresceína. ¿Cuál va a ser la conducta terapéutica? La conducta terapéutica pues va a ir enfocada a esta sintomatología que es muy diversa. Lo primero que tenemos que decir es que va a ser un manejo multidisciplinario. Como ustedes ven, hay que identificar cuál es la problemática sistémica que presenta el paciente y con base en los problemas sistémicos que presente, serán los especialistas que tengan que ver. En este caso, podríamos hablar de cuestiones generales. El síndrome seco, entonces, va a tener medidas higiénico-dietéticas. Evitar el humo, evitar la sequedad, aquí podríamos mencionar el tabaquismo, el alcoholismo, también evitar aquellos fármacos que producen disminución en la saliva. Podríamos hablar de los antihistamínicos. Podríamos mencionar que para la serostomía se utilizan sustitutos de saliva y cialogogos. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Y también para la celoftalmia, lo que hablábamos de las lágrimas artificiales, polímeros viscosos, ciclosporina o cevimelina. En cuanto a el dolor, si recuerdan, mencionamos desde el principio que estos pacientes presentan artritis y mialgia. Entonces hay que usar analgésicos. Generalmente son analgésicos simples del tipo paracetamol, pero esto ya es un manejo médico, ¿sí? Para la cuestión inmunológica, pues están indicados los corticosteroides en bajas dosis. También están indicadas las benzodiazepinas o antidepresivos. Presenta para este dolor neuropático. Hidroxicloroquina se ha utilizado en algunas ocasiones. También el metotrexato, leflunomida, corticoides y bioterapia. Son algunos de los aspectos generales que se utilizan en la terapéutica del paciente con Sjögren. Ahora, en cuanto a la parte estomatológica, pues para nosotros es muy importante saber que tenemos que remitir al médico cuando nosotros sospechemos que el paciente tiene este síndrome de Sjögren, porque como vemos, tiene una gran afectación sistémica. Entonces, la remisión al médico es algo muy importante. Nosotros debemos de tratar a este paciente siempre y cuando esté bajo un manejo médico. Recomendarle evitar tabaquismo, alcoholismo. Y algo que es muy importante es lo que aquí estoy mostrando, hacer énfasis en la higiene bucal. Como sabemos que tiene una disminución en la saliva, pues vamos a evitar o a disminuir que se presenten todas las complicaciones de las que estuvimos hablando. Énfasis en la higiene bucal, instrucción apropiada de las técnicas de cepillado, uso de pasta dental con flúor, uso del hilo dental, uso del rastrillo dental, que aquí se muestra al lado izquierdo. Es muy importante
hacerlo suavemente, porque si nosotros lo utilizamos de manera muy vigorosa, podemos dañar las papilas. Entonces se utiliza este rastrillo lingual de manera suave, pero sí es muy importante quitar todas esas bacterias de la lengua, ¿sí? Y bueno, también se recomiendan algunos enjuagues con clorhexidina o con algún antiséptico, pero sin alcohol. Todo esto es para disminuir la carga bacteriana. Es muy importante en nuestro papel, aparte de hacer énfasis en la fase preventiva, eliminar focos infecciosos. Aquí vemos focos de caries dental, con absceso periapical. Hay que eliminar todos estos focos infecciosos. Los tratamientos específicos, si el paciente presenta candidiasis, pues ya utilizaremos los antimicóticos, nystatina, ketoconazol, lo que sea necesario dependiendo de lo que presente nuestro paciente. La enfermedad periodontal igualmente, si va a requerir un raspado y alisado radicular, pero nuestro papel es, después de la fase preventiva, eliminar los focos infecciosos que se presenten. Con las prótesis totales, la queja más común es la sensación de que los alimentos quedan adheridos a las prótesis. Entonces hay que recomendarle al paciente que se esté hidratando constantemente con agua. ¿Cómo vamos a manejar la serostomía? Bueno, puede ser a través de sustitutos salivales que ya hay en el mercado, y también puede ser con agua de nopal, ahorita vamos a explicar. También puede ser a través de estimulación sistémica con pilocarpina, o también ingerir agua con frecuencia. Esto es muy importante. Siempre el paciente debe de andar con una pequeña botella de agua para estar ingiriendo agua y mantener esa boca hidratada. Bueno, el agua de nopal es algo que nosotros usamos aquí, y esto es algo que se utiliza en Chile. Me parece que es una buena posibilidad que también ya hemos usado con algunos pacientes, que es combinar la infusión de manzanilla con extracto de linaza. Fíjense que algo muy importante es que la manzanilla tiene una función antiinflamatoria, pero también es astringente. Entonces, los enjuagues con manzanilla por sí solos van a ayudarnos a que cicatrice más rápido todo lo que hablábamos de mucositis, úlceras, el simple enjuague de la manzanilla, por su acción antiinflamatoria local. Y también, si la combinamos con linaza, por esa consistencia que va a obtenerse, nos puede servir para hidratar más la mucosa. ¿En qué consiste esta mezcla? En una olla se va a hervir 200 mililitros de agua y se le agregan 2 cucharadas de linaza. Se revuelve hasta que esto hierva por 3 minutos. Posteriormente se cuela. Realmente lo que nos interesa es obtener ese líquido que ya va a estar un poco más espeso. Se separan las semillas de linaza y ya vamos a obtener una sustancia mucilaginosa, y posteriormente se va a combinar con una mezcla de manzanilla. Aquí en el número 5 dice: paralelamente en otra taza se prepara la infusión de manzanilla, 100 mililitros de agua hervida. Preparación tradicional de agua de manzanilla. Como les digo, tiene un efecto antiinflamatorio y astringente. Luego ya se colocan 4 partes del agua que obtuvimos de la linaza, una parte de manzanilla, se agita y se puede mantener en el refrigerador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enjuagues. Esto se le va a pedir al paciente que lo mantenga en boca lo más que se pueda, y esto lo va a llevar a que recubra toda la mucosa oral por más tiempo. Es más el recubrimiento que va a tener que si estoy tomando el agua que su consistencia es más ligera. Esto es un poco más espeso. Pero nosotros aquí tenemos nuestra agua con nopal. Poner medio litro de agua a hervir, se agrega un nopal mediano partido en cuadritos, y después se le puede colocar ahí mismo unas hojas de hierbabuena o de menta para que le den algún sabor. Esperamos 5 minutos que esto hierva y después esperamos hasta que se enfríe. Ya cuando se enfría, se coloca y se utiliza el agua obtenida directamente
para que lo pongamos como spray, o también puede ser en cubos de hielo. ¿Cómo? Lo metemos a que se hagan cubos de hielo, lo sacamos y lo picamos como hielo frappé. Y la idea es mantener el mayor tiempo posible estas sustancias en la boca, ¿sí? Esto puede ser opciones. Entonces, vuelvo a repetir, puede ser algo de la saliva artificial o puede ser que nosotros preparemos estas sustancias. Bueno, ya para finalizar, quisiera comentarles respecto a una tesis que asesoramos la doctora Grisel y una servidora de 2 casos que se presentaron ahí en la unidad de patología de pacientes con síndrome de Sjögren. Con estos casos, la alumna Jessica Gabriela Hernández López hizo su tesis. De hecho, si ustedes quieren consultarla completa, está en TesiUNAM. Con el nombre y el título pueden consultar toda la tesis. Este caso le llegó a la doctora Grisel Corona y agradezco a ella y a la pasante Jessica Gabriela porque voy a permitirme presentar uno de estos casos que sirvieron para que ella se recibiera, pero estos pacientes llegaron ahí a patología. El primer caso es de una mujer de 53 años, ama de casa, escolaridad primaria y su estado civil casada. Ella se presentó por inflamación de ganglios sin motivo aparente. Si ustedes se fijan en todos los datos que hemos dicho hace un momento, es una mujer, dijimos que se presentan en mujeres de 9 a 1. Su edad, 53 años, dijimos que son mujeres que se encuentran alrededor de la menopausia. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, esta paciente, su madre finada por problemas cardíacos, su padre y abuela paterna fallecida por complicaciones de diabetes. En los antecedentes personales patológicos, refiere presentar cefalea diaria desde hace 3 meses, asociándola a los dolores en el área parotidia. Ella refería dolor en el área parotidia. Refiere haber presentado en la niñez varicela, sarampión y amigdalitis. Antecedentes personales no patológicos. Come 3 veces al día con dieta balanceada, lavándose los dientes 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Casa con todos los servicios intradomiciliarios sin riesgos ambientales. Padecimiento actual. Hace 4 años, la paciente comenzó con resequedad en la boca que se agravó en 2 años y empieza con aumento de volumen en la región parotidia y en este caso era bilateral. Para mantener humectada la boca necesita chicles y o agua constantemente. Esa es otra opción, los chicles sin azúcar. Llega a valoración refiriendo sensación arenosa, pegajosa en los ojos, dificultad para formar bolo alimenticio y no soporta irritantes como chile y cítricos. Esto también es muy importante. Los pacientes deben de cambiar su alimentación, evitando todo lo que sean ácidos, todo lo que sean cítricos, el jugo de naranja, todo lo que sean cítricos y también los chiles, mole, todo lo que es irritante, debe de evitarlo en su dieta. Entonces dice, llega la valoración refiriendo sensación arenosa en los ojos, dificultad para formar bolo alimenticio y no soporte irritantes como chile y cítricos. Dolor parotidio bilateral, uñas quebradizas y piel seca. Esa es otra de las características que presentan piel seca. Aquí observamos, del lado derecho se ve más el aumento de la glándula parótida en esta imagen de frente, pero es bilateral. En la exploración extraoral, aumento bilateral de parótidas, linfadenopatía positiva en ganglio submandibular izquierdo, resequedad en los labios, eso sí se ve muy evidente, seroftalmos, intraoralmente serostomía, lengua fisurada y queilitis angular. Ahí observamos la lengua fisurada. Los ojos, ligera irritación, pero la paciente refería sensación de arenillas en los ojos.
se realiza, la doctora Grisel elabora la biopsia labial y con ese simple dato, no tuvimos que hacer nada más, el diagnóstico es síndrome de Sjögren. Ese era el diagnóstico clínico, se manda con ese diagnóstico a patología. Este es la hoja que nosotros entregamos, tipo de biopsia incisional, diagnóstico clínico síndrome de Sjögren, ese es el diagnóstico con el que se envía, y el diagnóstico, la descripción microscópica, pues aquí es lo que mencionábamos, son acinos glandulares mixtos, predominio mucoso, donde se observa infiltrado linfocitario profuso que reemplaza al parénquima acinar. O sea, era lo que mencionábamos. O sea, el parénquima del acino glandular es reemplazado por estos linfocitos. Entonces, el diagnóstico histopatológico fue compatible con síndrome de Sjögren. Y bueno, ya se le dio todo el manejo que hemos estado mencionando. Bueno, pues sería por mi parte todo. No sé si hay alguna pregunta. A ver, doctora, permítame, déjeme checar. No, Inés, creo que no hay ninguna. Veo una que dice, doctora, una pregunta clínicamente, ¿cómo podemos explorar las glándulas de forma intrabucal? En ese caso, ¿las parótidas? Bueno, nosotros sabemos que la parótida tiene su salida a través del conducto de Steno, que es aproximadamente a nivel del segundo molar superior. Si ustedes se tocan con la lengua, la mucosa de carrillos, observarán que ahí hay una saliente que es la papila que corresponde a la salida del conducto de Steno. Cuando tú presionas la glándula parótida, nosotros le llamamos que la ordeñamos, o sea, la presionamos. Y si tú presionas la glándula parótida, puedes ver, cuando hay algún proceso infeccioso bacteriano, pues sale pus a través del conducto. Cuando quieres ver qué cantidad de saliva sale, es explorando al presionar la glándula parótida y observar la salida del conducto de Steno. También hay que ver que esa papila no se encuentra inflamada. Generalmente, como estas pacientes tienen menos saliva, está inflamada esa zona. Entonces, eso ya te está dando que tienes un problema en la glándula parótida en cuanto a su secreción. En cuanto a las glándulas maxilar y sublingual, pues se encuentran en el piso de boca. Entonces, nosotros podríamos palpar directamente y ver, pero en este caso lo que yo recomendaría es medir la secreción salival, sea de manera directa, estimulada o no estimulada, medir la secreción salival. Pero como ustedes se fijan, los pacientes ya refieren problemas para deglutir, problemas para hablar, es que siento que la boca se me seca, es que tengo que estar tomando agua. O sea, es una calidad de vida que sí es muy afectada, aparte de todo lo que mencionamos sistémicamente, sobre todo los dolores articulares y los dolores musculares. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otras participaciones. Dice, doctora, cuando se coloca una prótesis total, con el agua de nopal, ¿se logra tener buena tensión superficial o es necesario usar corega? Dice aquí. Bueno, eso ya va a depender de las condiciones de sus rebordos alveolares, pero esta agua de nopal yo sí quisiera que se entienda que ya va a ser como de uso continuo. Entonces, sí le va a ayudar al paciente siempre y cuando exista esta capa